Muy bienvenidos a todos a esta tercera sesión del Summit 2025 de RedMes. Hoy con un tema que también me apasiona. Ayer fueron temas muy interesantes, pero este me apasiona particularmente, que es la sostenibilidad. Y tenemos la gran fortuna de tener a grandes mujeres que tienen mucho para contar respecto del tema y esperamos poder agregar valor y dejar ahí una semillita de transformación en todos los que están del otro lado. Quiero presentar a quien va a moderar este panel, que es en principio una amiga y también una transformadora de los ecosistemas regionales en temas de triple impacto, que es Débora Sapsay, que es empresaria B de Argentina. Así que bueno, bienvenida Debo y te doy el espacio para que sigas con el panel. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación, este mega desafío a Sole. Siempre me ha tocado estos espacios desde el otro lado, desde la panelista. Así que es un desafío enorme porque además soy una convencida que las preguntas te interpelan, el poder también estar en este lugar escuchándolas, ¿no? Así que muchísimas gracias. Espero poder estar a la altura y poder acompañar el talento de todas estas mujeres que van a estar acompañando este panel. Bueno, muy bien. Bueno, las dejo que sigan con el desarrollo del panel. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar entonces con Jessica Lórez de Life. Le voy a hacer la primera pregunta de este espacio, que es ¿cómo equilibrar la presión de rentabilidad con el compromiso genuino hacia la sostenibilidad y equidad? Bueno, muy buenos días a todos. Como bien me presentaron, yo soy Jessica Lores y trabajo en Triple Impacto, en Grupo ST, y bueno, hoy voy a hablar en representación de Life, que es la aseguradora, ¿sí? La empresa de seguros del grupo. Un poco para algunas reflexiones, ¿no? Como para equilibrar rentabilidad y sostenibilidad, las empresas deben integrar prácticas sostenibles, ¿no? En su estrategia principal. Hoy ya nosotros no hablamos de inversión social, inversión económica, ¿sí? Sino que el gran desafío y lo que ya forma parte de los negocios como un driver de competitividad es hoy que la inversión económica sea social y sea ambiental, ¿no? Creo que, bueno, es un camino que las compañías de seguros, que es lo que hoy un poco el negocio que venimos a compartir acá hoy, está abordando, ¿sí? En esto de ser sostenibles a largo plazo, generar reputación, pensar en cómo como empresa no estamos solos, sino que todo lo que nosotros operamos para satisfacer necesidades, brindamos servicios, ¿sí? Y ese servicio también responde a una comunidad con ciertos intereses. Creo que las empresas, bueno, mapeamos nuestra materialidad, ¿sí? Nuestros temas, nuestras oportunidades, nuestros riesgos, y ahí está en donde nosotros, cuál es nuestro norte, a dónde queremos ir, ¿sí? Eh, y bueno, realmente esto de empezar a concebirnos con esto de que rentabilidad va por un lado, social va por el otro, lo ambiental va por otro lado, como que son caminos aislados, hoy ya no forma parte de las estrategias a largo plazo de las compañías, eh, sino el asegurar un crecimiento sostenible, ¿sí? Asegurar la relevancia de la empresa a lo largo del tiempo. Así que eso es un poco quizás mi primera reflexión para esta pregunta. Muchísimas gracias, Jessica. Qué interesante, ¿no? Y me encanta cuando empezamos en este mundo de la sostenibilidad ya a hablar de la estrategia y además hablar también a que somos más competitivos, ¿no? Que cada sector, cuando trae esto en el centro del modelo de negocio, pasa a ser un negocio más competitivo. Así que bueno, muchísimas gracias, Jessica. Bueno, y vamos a ir con la misma pregunta que la voy a repetir para Catalina, que es cómo equilibrar la presión de rentabilidad con el compromiso genuino
hacia la sostenibilidad y la equidad? Bueno, primero que todo, hola Débora, hola a todas las panelistas y a quienes nos están escuchando. Como dijo Débora, soy Catalina de Sencier, soy líder de sostenibilidad en la compañía de seguros generales Southbridge Chile. Somos una compañía que lleva más de 40 años en el mercado asegurador, pero tenemos la particularidad, y esto es algo que compartimos yo creo con Débora, de que somos parte del mundo de empresas B. Somos de momento la primera y esperamos que pronto no seamos la única compañía de seguros asegurada, compañía de seguros certificada como empresa B a nivel LATAM. ¿Y por qué traigo esto a colación? Más allá de porque estamos sumamente orgullosos de esto, que es para nosotros una muestra de un compromiso importante con la sostenibilidad, es porque creo que de partida tenemos que hacer un cambio importante de paradigmas, ¿ya? Bajo el paradigma económico actual y que predomina, yo diría, tal vez en este mundo, eh, la rentabilidad y un impacto positivo o la sostenibilidad son fuerzas opuestas. Si yo, por ejemplo, quiero generar un impacto, y esto es algo que yo lo digo porque me toca de repente incluso verlo, especialmente cuando recién partimos con este proceso, en las conversaciones que uno tiene con gente de distintas áreas, en las cuales creen que porque tal vez un proyecto va a ser social, no va a tener rentabilidad, porque asociamos lo social a la filantropía, a realizar donaciones, voluntariado, a que reciclemos, proyectos que requieren inversión y que por lo tanto es un gasto para la compañía más que tal vez algo que vaya a generar rentabilidad. Entonces, creo que algo que ha hecho muy bien el movimiento de empresas B, que para quienes no lo conozcan es un movimiento de empresas que busca un nuevo paradigma económico en la cual el triple impacto se dé de forma natural, es decir, el impacto económico, social y ambiental. Es algo que ha hecho muy bien, es como decir, ok, podemos generar rentabilidad, pero hagámoslo siendo buenos ciudadanos para el mundo, siendo buenas empresas. Generemos rentabilidad teniendo en consideración cómo esto también va a impactar en nuestros distintos grupos de interés, pero obviamente somos empresas, no somos fundaciones, no somos ninguna organización del Estado, tenemos que generar rentabilidad. Es parte del rol que tiene una empresa en el sector privado. Entonces, creo que primero que todo debemos como cuestionar un poco qué tan cercanos estamos o no a este paradigma para ver después como empresa cómo queremos avanzar hacia un mundo en el cual la rentabilidad y la sostenibilidad sean dos fuerzas que van alineadas, como muy bien decía Jessica. Eh, Podemos verlo desde el punto de vista de las oportunidades. Claramente, en un mundo que se está moviendo hacia la sostenibilidad, cambian los hábitos de consumo de nuestros clientes, cambian las preocupaciones que tienen, cambian los marcos normativos y distintos elementos que, sin lugar a dudas, abren nuevas oportunidades para que podamos accionar, ¿ya? Esto yo creo que es algo que es el foco principal y desde también ha sido más fácil poder abordarlo con distintas áreas de la compañía, especialmente las áreas comerciales, que podríamos decir que típicamente son las áreas con las que más cuesta de repente trabajar estos temas. Pero tenemos nosotros, de hecho, algunos casos muy entretenidos y muy interesantes. Por ejemplo, en Chile está el seguro SOAP, que es Seguro Obligatorio de Accidentes Personales, que lo tienen que contratar todas las personas que posean un vehículo, para que este vehículo pueda operar, pueda transitar libremente, que es un seguro que prevé que en caso de que tenga algún choque o algo, haya cierta cobertura para las personas afectadas, si es que atropellamos a alguien, algún daño, etc. Y con esto dijimos, bueno, es un seguro que contratan muchas personas, tenemos distintas organizaciones también que necesitan tener un alcance masivo, organizaciones sociales con las que estábamos cercanas, etc. SOAP Solidario. Y ahí este es un modelo que igual se viene trabajando hace harto tiempo en Chile, pero nosotros decidimos adoptarlo también como una forma de poder llegar a más personas, y hoy cada vez que una persona compra un SOAP en Southbridge, puede realizar una donación voluntaria a un pool de distintas instituciones, desde Bomberos de Chile hasta, por ejemplo, fundaciones relacionadas con temas de cáncer, temas de infancia, zoológicos relacionados con temas ambientales, etc. Esto permitió que se recaudaran 78 millones solamente en donaciones durante este año, ¿ya? Es decir, a través de una oportunidad de negocios para nosotros, porque llegamos a más clientes, por supuesto un producto que tiene su rentabilidad, etc. Nosotros pudimos también permitir generar un impacto social positivo para estas organizaciones,
¿ya? Y un poco ese tipo de cosas, ese tipo de elementos es un poco lo que nosotros estamos buscando hacer con nuestro equipo, tanto seguros de personas como seguros corporativos, para poder generar impacto positivo en la medida que también esto sea rentable para la compañía. Y además de, obviamente, y un tema que es sumamente relevante, y que yo creo que lo podemos conversar un poco más adelante en el panel, cuestionarnos el rol que tenemos como compañía de seguros dentro de la sostenibilidad, porque todo negocio tiene su impacto y claramente ahí tenemos que hacer nuestra parte si es que efectivamente queremos construir un mundo más sostenible. Muchísimas gracias, Catalina. Bueno, sí, somos compañeras de este universo B. Y me encanta esto que traes, ¿no? Y que antes también salió por parte de Jessica, que hoy es ¿no? Hoy pensar en el impacto ambiental, en el impacto social y rentable, ¿no? Hoy no son caminos separados y este es el famoso cambio de paradigma y el triple impacto, ¿no? Hacia donde estamos transitando y caminando. Es la suma de esas tres partes. Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, y vamos una vez más con la misma pregunta para Florencia Gianelli y la vuelvo a repetir, la pregunta que es, Florencia, ¿cómo equilibrar la presión de rentabilidad con el compromiso genuino hacia la sostenibilidad y la equidad? Buenos días, gracias Débora por la pregunta, gracias por la invitación a participar de este espacio de reflexión y de pensamiento, que me parece que es lo que nos falta, ¿no? Pensarnos y movernos y cuestionarnos, interpelarnos, porque yo creo que, como bien decía Grisel, se trata, perdón, no era Grisel, era Catalina, creo, se trata de un cambio de paradigma. Cuando hace uno un cambio de paradigma, ¿de qué se trata? De cuestionar todo lo que venía sucediendo. Y eso es un quiebre. Y un cambio de paradigma implica una coherencia, porque entonces hay que amalgamar unas situaciones con unos hechos, con unas acciones y con un fundamento. Es todo un movimiento. Hay una frase que les comparto de Adela Cortina, que es una filósofa española, que dice: las empresas del futuro será ética, social, verde o no será. ¿Y por qué esta cuestión tan categórica, ¿no? Que a veces nos da miedo? Bueno, yo creo que porque lo que nos invita esta reflexión es a entender que las organizaciones tienen que trabajar con ambas dimensiones, con la sostenibilidad y con la rentabilidad, de manera mancomunada. Que ya no existe ese dualismo excluyente, o es uno o es otro. Ahora, ¿cuál es el punto? Ser sostenible implica un montón de cuestiones que tienen que ver con un cambio cultural, con la pregunta hacia adentro y hacia el afuera, con cuestionarnos y con una coherencia interna. ¿Qué queremos como compañía? ¿Queremos solamente generar una facturación o queremos generar un impacto? ¿Es ética nuestro propósito, lo que nos mueve? Entonces me parece que estos temas son interesantes porque nos interpelan culturalmente, socialmente, como personas, en qué organizaciones queremos estar. Esto tiene que ver directamente con el talento, qué organizaciones queremos construir, tiene que ver con los clientes, a qué organización le quiero yo comprar, tiene que ver con las finanzas. Voy a contratar un seguro con una compañía que invierte en qué cuestiones, porque el mercado asegurador es un mercado financiero, ¿no? Tiene que ver con una cultura, con enseñarle a nuestros clientes a poder transitar una economía sustentable también. Entonces, me parece que tratar de escindir rentabilidad de sostenibilidad ya no es viable. Hoy es una necesidad, hoy se nos impone, y la verdad es que el mercado asegurador, el ecosistema asegurador, tiene la posibilidad de ser, como decía, eh, ay, no me acuerdo, ya me voy a acordar, sepan entender la edad, pero Arquímedes, el punto de apoyo de la sociedad para empezar a trabajar estas cuestiones. Porque el mercado asegurador es un mercado financiero, pero trabaja con los riesgos. Y esos riesgos están ahí, ¿para qué? Para que cuando son suplantados por el pago de una prima, llevarle tranquilidad a las personas. Entonces también trabaja con las subjetividades. Tiene un impacto en las subjetividades de las personas. ¿Por qué lo escindimos? Porque parece que lo que es cuantificable siempre nos queda más cerca de lo subjetivo, ¿no? O de lo cualificable, de lo verde. No debería de ser así. Pero bueno,
la economía ha ido evolucionando un poco en este sentido y creo que es el momento de decir, bueno, ya de hecho se está trabajando mucho y fuerte de hacer esto una ola expansiva, ¿no? Y de terminar con la idea del cortoplacismo, porque ya no es más en el aquí y ahora. Todo lo que hagamos ya sabemos, por cuestiones que tienen que ver con economías verdes y el cambio climático y el impacto, que es a largo plazo. Todo lo que hoy hagamos impacta en el presente y en el futuro. Y así como a veces nos lo decimos como personas en nuestras acciones cotidianas, lo mismo sucede en las organizaciones. Me parece a mí que iría por ahí. Muchísimas gracias, Florencia. Muy interesante. Aparte, traes esto de la pregunta, ¿no? La pregunta que interpela y la pregunta que acompaña la transformación cultural, que es troncal en este cambio de paradigma, ¿no? Y muchos ya hablan del cuarto paradigma, del cuarto impacto que tiene que ver justamente con esto, que es el cambio espiritual, que es el cambio cultural, ¿no? Y que indefectiblemente es a largo plazo. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta ahora y le vamos a pedir a Grisel Diver, por favor, y paso la pregunta, que es, ¿cómo puede el sector asegurador sumarse de verdad a una agenda global de equidad que también incluya lo social, lo climático y lo tecnológico? Bueno, muy buen día a todas. Es un placer compartir este espacio con estas grandes referentes de sostenibilidad. Gracias, Sole. Soy Grisel, como me presentaba Débora, del Grupo Asegurador La Segunda, por 92 años de experiencia en el mercado. Lidero actualmente la estrategia de sostenibilidad del grupo. Y acá, para empezar respondiendo cómo debemos o cómo podemos hacer desde el sector asegurador, es este liderazgo que a veces uno ejerce dentro de las organizaciones tiene que ver con la transversalidad. Y voy a tomar un poquito la pregunta anterior para contestar esta y lo que decían las chicas. Tenemos que entender que como mercado de seguros, o sea, cómo voy a poder llevar esto adelante, sumar una agenda global, no solo de equidad, sino teniendo en cuenta lo social, lo ambiental y lo tecnológico, este nuevo paradigma que se presenta sobre todo con una inteligencia artificial desafiándonos cada vez más. Y tiene que ver con un poco qué es lo que vendemos como contexto, entender qué ofrecemos las aseguradoras. Las aseguradoras ofrecemos primero una promesa. Estamos operando servicios sobre las personas. Estamos prometiendo que en caso de un riesgo vamos a estar ahí. Entonces, cuando hablaban recién de rentabilidad, yo pensaba esto de esta conclusión que por ahí vos traías, Débora, ya no es una opción, o sea, está dentro de las estrategias porque creo que hay que entender que el negocio y la sostenibilidad no son términos antagónicos, no son conceptos antagónicos, no pueden ir por separado. Entonces acá me meto de lleno en la pregunta de cómo nos sumamos las aseguradoras a una agenda global. Y esto tiene una serie de pasos que deberíamos dar y que creo que muchas empresas de seguros lo van dando a nivel global, que es primero entenderse dónde estamos parados, porque si no es sumarse, como recién decían, a un romanticismo, una moda, a un concepto verde, sin un sentido, un concepto fuerte, transversal que vaya en las organizaciones. Y esto lo que genera cuando no tiene ese peso es romperse o quebrarse en el camino y no se llega a una verdadera puesta en marcha de estrategia. Entonces, lo primero es entenderse, saber dónde estás parado, qué grado de madurez tiene una organización para abordar no solo los temas de equidad, de género o de inclusión, sino también cómo está en materia ESG o ESG o inclusive de cultura dentro de la organización, porque romper contra una cultura para hablar de sostenibilidad, créanme que no es tema fácil. En segundo lugar, una vez que nos medimos, nos entendimos, o sea, que entendemos que en qué lugar estamos parados, tenemos que planificar. Esto que hablaban hoy es a largo plazo. Y acá traigo una frasecita que es conocida, que el futuro es hoy. Entonces, yo tengo que planificar hoy cómo resuelvo este presente, los problemas que me traen en el presente, para que no se vuelvan a replicar en el futuro. Entonces, yo tengo que planificar, sí, por supuesto, a corto, mediano y largo plazo. Este paso, este escalonamiento que tengo que hacer, tiene que ser con lógica, con objetivos, con propósito,
Y esto también lo que me permite es empezar a armar alianzas, puertas adentro de la organización y puertas afuera. Hoy estamos acá sentados en una gran alianza, o sea, RedMes hace eso, de generar esas alianzas para que podamos conversar, aperturar la temática, revisar distintas miradas y también entender con qué nos aliamos para llevar adelante una estrategia dentro de una organización. Desde otro lugar tenemos como tercer paso capacitar. No sirve de nada empezar a decir que yo voy a hacer una estrategia global en ASG y de inclusión dentro de una organización si puertas adentro no estamos convencidos, no lo entendemos, no nos apropiamos del concepto, porque eso va a un fracaso rotundo. Entonces yo tengo que formar, establecer esos consensos primeros internos para poder llevarlos después hacia afuera, puertas afuera de la organización. Y como el cuarto paso, yo tengo que iniciar este proceso de generar, de alguna manera, luego de estos consensos, de la formación, de tener manuales, protocolos, políticas internas que también van a decantar hacia lo externo, hacia mi cliente, trabajar con mi grupo de interés. Y esto lleva a un paso más. Yo me tengo que volver a medir y entender mi grado de madurez. Después, más adelante, vamos a hablar un poco cómo nos medimos, cómo entendemos este proceso. Pero es fundamental entender que una estrategia global no se segmenta, tiene que ser transversal, tiene que ir a la par del modelo de negocio, tiene que ser consensuada y entendida con el resto de la organización. Si no, es como que vamos a ese fracaso. Y cuando yo no lo pongo en paralelo con la estrategia de negocio, queda como una estrategia romántica. Entonces me pierdo en el camino y no llego al gran objetivo. Tiene que permear la estrategia del negocio, la estrategia de sostenibilidad. Muchísimas gracias, Grisel. Bueno, y me encanta una vez más que se traiga esto de la estrategia y acá compartirles un poco algo que para mí siempre me ha sido clave en la estrategia, ¿no? El entender la estrategia de cada organización es el propósito y el para qué, ¿no? El para qué estamos haciendo lo que hacemos. Es como una pregunta mágica y que cuando uno la hace ayuda un montón a poder construir la estrategia de cada organización. Bueno, vamos a ir con la siguiente pregunta para Jessica. Y la pregunta es, ¿cómo pueden las aseguradoras integrar los objetivos de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza, los famosos ESG, de manera coherente y medible? Bueno, un poco de vuelta trayendo lo que compartían otras colegas, estos objetivos ESG de buena gobernanza, de aporte a la inversión social, de buenas prácticas de cuidado del ambiente, tienen que estar relacionadas al negocio y también relacionadas a todo lo que es el qué pasa hacia adentro de la organización, ¿no? Cómo la organización empieza a gestionar la sustentabilidad y parte de los objetivos de cada pilar, de cada área, de cada unidad de negocio, también pasa a integrar, digamos, esta nueva forma de hacer negocios, ¿no? Eh, Nosotros retomando un poco lo que decían a nivel cultural, Life tiene un propósito, ¿no? Que, digamos, lo elaboraron todos sus colaboradores, los equipos, los líderes. Eh, que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con cuidar toda forma de vida y todo lo que nos rodea, ¿no? Y en base a ese propósito, ¿no? Nosotros empezamos como a alinear, ¿sí? Una estrategia de sustentabilidad que tuviera obviamente estas tres patas, ¿sí? Que venimos conversando, estos tres pilares, y que además pudiera como ir respondiendo a las necesidades del negocio, ¿no? Hoy, desde el sector asegurador, tenemos un montón de desafíos, ¿sí? Que seguramente vamos a ir desarrollando a lo largo de este panel, desafíos locales, ¿sí? Vinculados a lo social, a lo ambiental, a las buenas prácticas de gobernanza, a la ética, a la manera de hacer negocios, ¿sí? A las inversiones sostenibles. Pero lo que hace a nuestros productos y al día a día, ¿sí? De cada uno,
el rol nuestro, ¿sí? Desde las áreas de sustentabilidad o triple impacto, es ayudar a cada uno de los equipos, de los colaboradores, ¿sí? A que en el día a día en que van cerrando un negocio, en el que tienen una relación con un cliente, cuando de repente algún área de soporte toma alguna decisión vinculada a sus tareas diarias, empiece también a incorporar estas miradas, ¿no? Sociales, ambientales. Bueno, se supone que las buenas prácticas de negocio también están envueltas ahí. Y todo esto que, como decían bien las otras colegas, tiene que ver también con la capacitación, con la formación, con tender redes, ¿sí? Empezar a trabajar de manera mancomunada. También empezar a entender que hoy nuestros clientes también nos están exigiendo, digamos, o preguntando qué estás haciendo vos también por esto, ¿sí? Cómo integrás estos objetivos de sustentabilidad, en qué podemos trabajar de manera conjunta, quizás hay temáticas, ¿no? Entonces, cada vez se van como abriendo más aristas, ¿sí? Más oportunidades, donde empezamos a estos objetivos, digamos, de sociales, ambientales, ya no parecen tan alejados, ¿no? Entonces, sí, están como nosotros, la verdad que tenemos un propósito, live, a raíz de ese propósito desarrollamos una estrategia, también tenemos, por ejemplo, un comité interno dentro de Life que nos permite traccionar, digamos, y ir hacia distintos líderes y colaboradores para ir permeando con una nueva mirada de hacer negocios, ¿sí? Pero creo que lo más rico está en eso, ¿no? Lo más rico está en como cada equipo vive ese propósito, ¿sí? Y ese propósito también está relacionado a una gestión de buena gobernanza, de impacto social, de buenas prácticas ambientales, ¿sí? Y entender también, bueno, yo en mis tareas diarias, en qué es lo que puedo aportar con eso, cómo puedo hacer las cosas de una manera distinta teniendo un impacto mayor y también definiendo algunos objetivos, ¿no? En innovación de productos, en atención al cliente, en incorporación de la tecnología, todo lo que es, nosotros en Life estamos trabajando mucho todo lo que es acercar seguros a población vulnerable, ¿sí? Que eso implica, no es un proyecto aislado del área de responsabilidad social, sino que implica trabajar de manera mancomunada, actuarial, operaciones, comercial, producto, empezar a entender, bueno, cómo generamos conciencia aseguradora, la generación de la conciencia aseguradora, digamos, un área de responsabilidad social o de triple impacto, cómo puede colaborar con mis clientes, ¿no? Entonces, cada vez más se va viendo esto que nosotros estuvimos como dialogando en la primera parte del panel, ¿no? En cómo ya la rentabilidad no va por un lado y lo social y lo ambiental va por el otro, sino que todo como que confluye. Pero bueno, realmente a nosotros nos ha servido mucho como hacer este proceso, ¿no? El proceso del propósito, el proceso de que todos los colaboradores estén subidos a ese propósito. Hoy en día ese propósito también tiene una acción de marketing con causa, donde cada cliente por cada póliza, cuando ingresa al acceso a sus cuentas y demás, tiene la posibilidad de donar a Banco de Bosques, a dos proyectos, entonces también está relacionado a una parte ambiental, pero después como que va permeando las decisiones diarias, ¿sí? Que tomamos, y eso es lo más rico, ¿no? Ahí es donde verdaderamente entra en juego la sustentabilidad y en cómo cada colaborador, cada líder en el día a día, ¿sí? Va a ir transformando y va gestionando ese negocio para el largo plazo, ¿sí? Más teniendo en cuenta, como decían una de las colegas, nuestro producto, ¿no? Que es un producto muy genuino, un producto a largo plazo, donde todo lo que tiene que ver con la buena gobernanza, la ética, la reputación, ¿sí? Juegan un papel fundamental. Entonces, bueno, nada, la verdad que nos sirvió mucho como recorrer este camino interno para poder integrar los objetivos ESG en nuestro propósito y en nuestro negocio. Muchísimas gracias, Jessica. Bueno, acá ya empezó a surgir también anteriormente con Grisel esto de las alianzas estratégicas, la colaboración, la importancia también de traer esto que es el ODS 17, ¿no? Que entender que si no pensamos en redes, en colaboración,
es muy difícil amplificar el impacto que querramos hacer, ¿no? Y esto también marca un gran cambio cultural. Así que, bueno, ahí empieza a aparecer también esto, la colaboración extrema en todo esto que tiene que ver con el triple impacto y la sostenibilidad. Bueno, y vamos con la misma pregunta para Grisel, que te la repito, Grisel, que es ¿cómo pueden las aseguradoras integrar los objetivos de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza, ESG, de manera coherente y medible? Bueno, recién yo les decía que integrar la estrategia de sostenibilidad era fundamental que se integre a la del negocio, para no hablar como de dos idiomas distintos y aparte para que se empiece a entender cómo permean el negocio. Para eso creo que lo fundamental es, primero, bajar una estrategia clara a toda la organización. La tiene que comprar el CEO. Esto se los cuento porque a veces nos preguntan cómo lo lograron. Lo primero es la cabeza máxima o el órgano de gobernanza tiene que estar convencido de lo que estamos haciendo. Esto es fundamental porque si no, queda como en un segundo plano. En otro escalonamiento o en otra barrera que hay que pasar, tiene que ver con que esta estrategia tiene que permear a todos los procesos de la organización. Esta estrategia es conjunta, no es que es de una oficina, un área o una gerencia de sostenibilidad, sino que se va nutriendo y trabajando con cada proceso. Recién cuando hablábamos, bueno, qué tipo de seguros vendo, cómo acompaño, cuáles son los riesgos. Si yo lo tengo que integrar a los riesgos ambientales, a los riesgos sociales, hoy hablaban de cambio climático, nosotros estamos todo el tiempo poniendo a las personas en el centro y acompañándonos en esos riesgos. Entonces, yo no puedo, y es esta la magia por ahí en esa estrategia, no puedo dejar por fuera un riesgo climático que me impacta en el negocio, pero también me impacta sobre las personas que estoy acompañando. Entonces yo estoy integrando ya en ese momento lo ambiental, pero también lo social, porque estoy reparando comunidad, porque estoy acompañando en esa reducción de brecha. Hoy Débora recién nombraba lo de ese 17 como alianza. Bueno, acá le sumo el 10 para erradicar las desigualdades. El seguro hace eso, va acompañando, va permeando mucha parte de la agenda. Pero la estrategia, entonces, en ese punto digo que tenemos que trabajar con todos los procesos de una aseguradora, porque a veces se ve con ese romanticismo de acompañar en una donación en caso de catástrofe o de acompañar en una acción sobre el ambiente, casi paradigmáticamente, no sé por qué lo asocian con la plantación de árboles, y es el tema de cómo lo hago. Hablaban de ética y transparencia. ¿Cómo hago mis finanzas? ¿Cómo trabajo mis inversiones? ¿Qué bonos puedo aplicar? Y si empiezo a comprar el CO2 de los árboles que planto y ya no es plantar el árbol y los monetizo, entonces ahí entra en juego ese eje de gobernanza, esa estrategia que les digo fuerte a ese eje con el negocio. Entonces ahí macheo lo que es la parte rentable y de ética y transparencia con la de sostenibilidad en la parte ambiental. Pero al mismo tiempo, cómo desarrollo una resiliencia de cambio climático con una estrategia puntual que me va a acompañar a lo mejor en los seguros de granizo o en seguros catastróficos. Ahí ya lo llevé al negocio puro de operaciones. Pero al mismo tiempo, saben que en Argentina tuvimos hace muy poquito dos catástrofes bastante fuertes, sobre todo en Bahía Blanca. La pérdida no fue solo de la parte agropecuaria, fueron automóviles, fueron todo lo que es multicobertura de vivienda, fueron las personas damnificadas. Bueno, y si empiezo a partir de esta estrategia de sostenibilidad a divisar todos estos objetivos que me permiten crear nuevos productos de cara al seguro con base de sostenibilidad, esto es lo que permite una estrategia al trabajar de forma integral con toda la empresa y de manera coherente, que es un poco lo que traías en la pregunta. ¿Cómo lo hago de manera coherente? Porque si no, yo estoy trabajando con una organización social o hago una alianza con una empresa que hace plantación, pero ¿y en el negocio cómo me impacta? Por eso les decía, tiene que estar convencido la figura máxima, porque cuando vos se lo equilibrás en esto de ser rentable y sostenible, y que si no sos rentable no vas a ser sostenible, y por ende si no sos sostenible se te va a caer la rentabilidad, se arma este equilibrio. Entonces, esa integración de la estrategia tiene que ver con entenderla integrada en la estrategia de negocio, si no, no sirve. Por ahí después, si da lugar, podemos contar ejemplos de cómo se puede hacer. No me quiero pasar del tiempo, pero es fundamental.
trabajar con cada una de las partes de la organización y mapear a las partes interesadas. Hay un ejercicio que se llama materialidad, que es fundamental en estos tres aspectos entender qué espera el grupo de interés, clientes, proveedores, asociados, la comunidad misma donde nos emplazamos, los medios de comunicación, ¿qué esperan de nosotros? Y ahí, fíjense otra vez, aparece la ética, la transparencia, la forma de hacer negocio. Nunca va a estar alejado. Entonces, creo que esa es la forma de medirse, de volver a medirse y de comunicar, abrir lo que se llama abrir el diálogo al grupo de interés, empezar a conversar para mostrar esa forma transparente de hacerlo. Muchísimas gracias, Grisel, muy, muy interesante. Y esto de partir de la toma de decisiones, ¿no? Desde la figura máxima que es la gobernanza, como para realmente profundizar fuerte en esta estrategia que uno piensa, para luego también verse como el gran poder de agente de cambio que tiene una empresa, una organización, ¿no? Cuando implica todas las partes interesadas. Bueno, pido mil disculpas porque antes de Grisel la misma pregunta era para Catalina, así que bueno, ahora le voy a dar la palabra a Catalina y te repito la pregunta, que es ¿cómo pueden las aseguradoras integrar los objetivos de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza ESG de manera coherente y medible? Perdón, Cata. No te preocupes, Débora. Bueno, creo que Jessica y Cristina han dicho cosas con las que estoy completamente de acuerdo, porque finalmente para poder incluir estos elementos de forma coherente en la gestión de las empresas tenemos que adoptar tanto una mirada interna como externa. Lo decía Grisel, tenemos que volver a nuestros análisis de materialidad, tenemos que acercarnos a nuestros grupos de interés, tenemos que entender qué es lo que esperan de nosotros y además sumaría a esta mirada externa también todo lo que nos están pidiendo hoy distintos estándares y varas con las que nos podemos medir a nivel internacional. Yo creo que esa es una ventaja que tenemos hoy en día, que tal vez no la teníamos hace 10 años atrás, que hoy ya hay estándares a nivel internacional, tenemos el S1 y el S2 de IFRS que nos permiten también ver cómo nosotros estamos impactando y según lo que los estudios y bases científicas dicen, empresas de seguro debiéramos estar midiendo y reportando. Entonces yo creo que ese es un elemento sumamente importante con lo cual tenemos que hacerlo conversar con lo que nos dicen nuestros grupos de interés para poder tener bajadas más locales, que eso yo creo que es fundamental. Y la mirada interna, como mencionaba muy bien Jessica, se hace importante porque la cultura de una empresa es lo que finalmente mueve las decisiones. Podemos tener distintos procesos de gobernanza, podemos instaurar políticas, podemos armar comités, podemos armar toda una estructura que nos oriente hacia una toma de decisiones sostenible. Pero si finalmente la sostenibilidad no está incorporada como un valor dentro de la cultura de nuestros colaboradores, va a ser difícil que se vayan cumpliendo esas políticas y procedimientos. Entonces, ahí es un elemento sumamente importante y recojo el ejercicio que mencionaba Giselle de hacer un análisis de propósito. Nosotros también lo hicimos como compañía, de hecho, redactamos nuestro propósito. Antes era construir un futuro más sostenible y mejor, era algo bastante amplio, pero es muy lindo cuando esto va decantando de los colaboradores y ellos mismos te van diciendo, no, pero es que nuestro impacto tiene que ver con algo mucho más concreto. Y en el caso de nosotros es democratizar el acceso a los seguros para todas las personas y organizaciones. Porque sabemos que como industria tenemos brechas importantes de alcance hacia distintos segmentos. Hay barreras de entrada importantes para poder llegar a ciertos mercados. Hay un tema cultural también en relación a los seguros, que no es menor, o al menos acá en Chile, que tiene que ver con la visión que tiene la sociedad de las compañías aseguradoras. Entonces, poder hacer este levantamiento de propósito y aterrizarlo a medidas y prácticas concretas o desafíos incluso que tenemos que abordar como compañía, conversar esto con nuestros grupos de interés, conversar con los distintos estándares y ahí poder encontrar puntos de encuentro es lo que de cierta manera nos va acercando hacia cierta coherencia. La sostenibilidad es un concepto bastante amplio, aborda una multiplicidad de pilares y por lo tanto también es muy importante llevar cierto orden y poder priorizar finalmente
qué es lo más desafiante para nosotros, qué es lo que tal vez requiere más urgencia. Y hoy sabemos que desafíos, como mencionaba Grisela ahí, que son sumamente importantes. El tema de resiliencia climática, que es donde nosotros como aseguradoras tenemos un rol importante, de cómo como sociedad vamos a poder enfrentar los distintos desafíos medioambientales que se nos vienen. Pero también hay todo un desafío respecto de cómo nos acercamos a la gente. Yo te diría que tal vez eso es algo que cuesta bastante trabajar porque no depende tanto de lo que hagamos nosotros como compañía en la interna, de nuestro proceso, de sacar nuevos productos ni nada, sino que tiene que ver con el acercamiento que logramos tener a las comunidades. En Chile, la industria aseguradora es la segunda peor evaluada a nivel nacional. Eh, Eso habla bastante de lo que hemos hecho como industria y de lo que nos hemos alejado del origen del seguro, porque no podemos olvidar que los seguros parten como una herramienta de protección de las personas. Pero algo ha pasado desde esa época en la que los marinos mercantes contrataban seguros para sus navíos hasta ahora, que el seguro se ve como algo de lo que la gente no quiere estar muy cerca, un producto que no le gustaría contratar. ¿Ya? Y ahí tenemos que ser bastante críticos como industria en qué hemos hecho durante este camino y qué podemos hacer también para revertir eso y poder demostrarle a la gente que efectivamente estamos para acompañarlos en los momentos que más lo necesitan. Es un desafío que nosotros estamos viendo cómo abordar como compañía. Les mentiría si les digo que tenemos la respuesta, pero creo que en este espíritu y que también como en honor a la humildad que requiere abordar un proceso de cambio social, como es el incorporar la sostenibilidad en las empresas, es sumamente necesario. Uf, Catalina, bueno, qué fuerte este último dato que trajiste, ¿no? Y qué desafío fuerte que tienen las aseguradoras, ¿no es cierto? Según desde la óptica donde se mire, puede ser algo hermoso. Y bueno, me quedo con esto una vez más de la cultura, ¿no? Primero el cambio cultural fuerte desde el corazón de la organización y desde la búsqueda esta de la complicidad de los colaboradores a construir este propósito. Cómo ahí generás aliados, son aliados perpetuados a la organización. Qué bien, qué bien. Bueno, la próxima pregunta va a ser para Florencia. Y bueno, es distinta. La pregunta es, ¿qué pasa cuando intentamos aplicar políticas de inclusión creadas en otros países a contextos muy distintos? ¿Cómo cómo las adaptamos bien? Bueno, creo que básicamente todos ya sabemos a esta altura que no se trata de copiar y pegar, porque copiar y pegar no funciona. Implementar políticas que vienen de otros países nos pueden servir como guía, ¿no? Un camino a recorrer, nos pueden dar unas pautas, pero esto no resulta eficaz, no resulta favorable, no resulta positivo si no entendemos primero cuál es la cultura propia, cuál es nuestra cultura y cómo la tenemos que trabajar. Recién hablaban de coherencia, del producto que no es tangible, ¿no? Digo, hay mucho de lo que después podemos medir, pero yo insisto en esta idea que parte de cómo somos como personas. La cultura después se materializa. ¿De qué manera? Bueno, con los prejuicios, con los estereotipos arraigados que tenemos